Villegas, asambleísta de Creo Suma por Tungurahua. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias, Stephanie, a las órdenes. Buenos días. ¿Cuáles son los siguientes pasos, asambleísta, de la oposición, del bloque Creo Suma, con el juicio político al Contralor, que ya fue censurado, esos 132 votos en la asamblea, y el juicio político que buscan, pero sin mayores resultados todavía, contra el vicepresidente de la República? Bueno, nosotros nos sumamos en el juicio que se siguió al Contralor para censurarlo porque creíamos que había razón para aquello. Y en el caso del juicio al vicepresidente, nosotros hemos cumplido con lo que dispone la ley. Hemos presentado 59 firmas de asambleístas que respaldan ese juicio. Hemos presentado el documento con esas firmas y con las causales para el juicio político al CAL, al Consejo de Administración de la Legislatura. Ellos tienen que nada más comprobar, esta instancia tiene que comprobar que se cumplan las formalidades de ley y luego tiene que ir a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional vea y analice la pertinencia del juicio político. Nosotros esperamos que esto se dé porque eso es justo, es necesario y los ciudadanos ecuatorianos exigen ese juicio político, pero a la vez estamos conscientes que tenemos que superar algunos escollos que está poniendo Alianza País y el bloque de asambleístas de Alianza País para que este juicio político no se dé. En todo caso, nosotros cumplimos con nuestra obligación y serán los ciudadanos ecuatorianos quienes juzguen la actuación de cada uno de los asambleístas dentro de esta importante función del Estado y que tiene como prioridad la fiscalización en actos de corrupción o en este caso el del señor vicepresidente, el juicio político que nosotros deseamos y se debe instaurar. Bueno, usted dice hay que superar ciertos escollos, en lo político y yo diría en lo jurídico también, porque ¿qué dice la ley? En el artículo, en el caso del vicepresidente de la República, el artículo 129 de la Constitución, es más, dice que la Asamblea puede proceder al enjuiciamiento político, en el caso del vicepresidente o el presidente de la República, en las siguientes circunstancias. 1, por delitos contra la seguridad del Estado. 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. O 3, delitos por genocidio, tortura, secuestro, etcétera. Esos son, digamos, los 3 casos. ¿Hay causales, asambleísta, para el enjuiciamiento político en función de lo que dice ese artículo de la Constitución? Efectivamente, en el caso del vicepresidente se han iniciado juicios de colusión, de cohecho y de enriquecimiento ilícito a funcionarios que estuvieron bajo su mandato. No nos olvidemos que al señor vicepresidente, a través del decreto ejecutivo número 15 del 2013, el expresidente Rafael Correa le encarga el manejo, supervisión y coordinación de todo el sector estratégico. Y si funcionarios que él designó, como el señor Alex Bravo, como el señor Carlos Pareja Yanuseli, están inmersos en gravísimos escándalos de corrupción, al menos nosotros hemos de pensar que el señor vicepresidente tiene una responsabilidad por omisión y nosotros no queremos juzgar al señor vicepresidente en el campo legal. Eso le corresponde a la Fiscalía, eso le corresponde luego a la justicia. Nosotros tenemos la potestad como Asamblea Nacional de juzgar el comportamiento político del señor vicepresidente. Por sus acciones y omisiones ha perdido la confianza de los ciudadanos ecuatorianos. Por sus acciones y omisiones es un estorbo para el cabal cumplimiento de sus funciones como vicepresidente y por lo tanto la Asamblea Nacional está en su pleno derecho de llevar adelante ese juicio. Claro, pero ahí están las diferencias de cuando están hablando o cuando hay una acusación por omisiones. Digamos, el artículo 131, en cambio, de la Constitución, porque hay que ser un poco concretos en ello, en lo que dice la ley y lo que dice la Constitución, se refiere a juicio político por incumplimiento de sus funciones, pero allí habla de los ministros, del fiscal, del contralor, que de hecho fue lo que aplicaron en ese caso, de superintendentes, pero en el caso del presidente y del vicepresidente, como veíamos en el artículo anterior, dice, pues en estos casos determinados de delitos, en todo caso, le va a tocar a la Corte definir, aparte de dar el dictamen de admisibilidad para poder iniciar un juicio político, porque de hecho ese va a ser el siguiente paso, ver si la Corte, independientemente que decidan, pero ver si la Corte lo bloquea o no.
Así es, nosotros estamos conscientes que la Corte tiene que dar su veredicto respecto a la pertinencia de los argumentos presentados, pero los mismos y los propios argumentos que el bloque oficialista ha usado para el juicio político, o usó más bien dicho, y presentó para el juicio político al excontralor Carlos Pollitt, son perfectamente aplicables para el señor vicepresidente. Pero claro, aquí se mide con una vara diferente. Lo que pretendían hacer para lavar su culpa, porque no nos olvidemos que todo este andamiaje legal, el Consejo de Participación Ciudadana, que es el organismo que designó a Pollitt por 10 años y que nuevamente le había designado para 5 años más, es producto de este famoso quinto poder del Estado que se generó a través de la Asamblea Constituyente del 2008. En todo caso, reitero, los argumentos que se presentaron para el juicio del señor Pollitt, excontralor de la Nación, son perfectamente aplicables también para el señor vicepresidente. Y ahí estarían, asambleístas, las diferencias sustanciales en cuanto a los mecanismos y los argumentos de la oposición por un lado y del oficialismo, que cree que no caben esos argumentos para enjuiciar políticamente al vicepresidente de la República. Y escuchemos sobre eso lo que dijo la asambleísta Viviana Bonilla y también sobre el rol de la oposición. El artículo 129 de la Constitución señala de manera taxativa, de manera clara, cuáles son las causales para que proceda el enjuiciamiento al vicepresidente de la República. Delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro u homicidio por razones de política o conciencia. Por tanto, queridos asambleístas y querido pueblo ecuatoriano, para que proceda el enjuiciamiento al vicepresidente de la República, se requiere que existan pruebas del cometimiento de alguno de estos referidos delitos. Y hasta el momento no se ha enseñado por parte de ustedes ni una sola prueba. Al pedido de enjuiciamiento político, ¿qué es lo que adjuntan? El juicio que se está llevando en la función judicial contra Alex Bravo y contra Carlos Pareja Yanusel. Y esas son las grandes pruebas que se han adjuntado al pedido de juicio político al vicepresidente de la República. La responsabilidad política debe entenderse por los actos desarrollados por el propio funcionario y no por actos de tercero. Es lamentable que un sector de la oposición siga jugando con este tema. Y entonces creo, como segundo bloque o el primer bloque de oposición, más bien el segundo mayoritario en la Asamblea, en su capacidad fiscalizadora, con el acceso a la información que tienen y legisladores, ¿cuáles son los elementos o las pruebas que sustentan la acusación en función de lo que decía el asambleísta Bonilla? Mire, los señores del oficialismo están pidiendo pruebas. Las pruebas tendrá que determinarlas felizmente la Fiscalía, y en el caso del tío del señor Glass, del señor Rivera, ya existe una providencia y una acción legal emprendida en contra del señor Rivera. Y no nos olvidemos que en esa providencia de la Fiscalía se señala de manera clara y contundente que el señor Rivera tiene un alto funcionario en el actual gobierno y que es su pariente, y por esa razón ha recibido más de 13 millones de coimas. ¿Cómo puede ser posible que no se diga y que no se establezca la culpabilidad del señor vicepresidente en esta relación que existe con el señor Rivera? Y por eso yo había preguntado que el señor Glass nos diga qué otro pariente tiene, siendo alto funcionario el señor Rivera en el actual gobierno, primo, hermano, papá, mamá, que le haya permitido recibir más de 13 millones de dólares en coimas. Esa es una causal, obviamente, que nos lleva al juicio político. Nosotros estamos en el pleno derecho. Claro, como y ahí están las Nacional diferencias también, asambleísta, entre el juicio político, lo que le corresponde a la justicia. Es más, el mismo artículo de la Constitución habla de la responsabilidad de las pruebas, etcétera, que les corresponde a los jueces y hace la distinción. Ahora, el juzgar eso. Pero el excontralor, en el caso, en cambio, del excontralor,
Contralor y ese juicio político. En el escrito que hizo público el domingo, él decía, pues ya todos sabemos que la decisión está tomada, que en la comparecencia del señor Glass, pues ya está absuelto de antemano, mientras que Carlos Pollitt será censurado. Esa última parte ya pasó. ¿Creen que la primera también, o todavía hay algunos puntos que examinar en el caso del Contralor, como él dice, es para desviar la atención de una descomunal carga de corrupción, lo dice textualmente, en la que el país se encuentra inmerso? Y dice también el señor excontralor que es producto esa descomunal carga de corrupción que ha existido en el país los últimos años del mal manejo del señor vicepresidente, o que el señor vicepresidente es imputable en estos casos de corrupción. En todo caso, reitero, la oposición hemos cumplido con nuestro rol de pretender y querer fiscalizar acciones que nos han avergonzado a los ecuatorianos de corrupción enorme. Será el oficialismo el que cargue con su culpa si no da paso a este juicio político que es necesario porque la vindicta pública así lo requiere. Está en manos de la oposición darnos un baño de verdad. Está en manos de la oposición cumplir con lo que ha señalado, una lucha frontal contra la corrupción, pero la lucha contra la corrupción no se da únicamente con palabras, se da con hechos. Y esta es la oportunidad que el oficialismo tiene de efectivamente demostrar al Ecuador y a sus ciudadanos que quiere luchar contra la corrupción. La posición de Fernando Callejas, asambleísta de Creo Suma por Tungurahua, y un contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.